Bueno, mi nombre es Carolina Murga, yo soy profe de concursal. En esta oportunidad vamos a abordar la unidad 3, los puntos 3.1 a 3.4, para que ustedes puedan ir siguiéndolo con el programa. Retomando un poquito lo que fue la clase pasada, la clase presencial que tuvimos, recordemos que cuando hablamos de concurso hablamos en sentido genérico. Luego tenemos al concurso preventivo, a la quiebra y al acuerdo preventivo extrajudicial como subespecies. Hoy nos toca abordar más precisamente el concurso preventivo, que recordarán que es un proceso de carácter universal, al que este deudor se somete voluntariamente. Este deudor que se encuentra en cesación de pago se somete voluntariamente para poder acordar con sus acreedores y luego someterlo a homologación judicial y así poder solucionar la insolvencia en la que se encuentra. La pregunta es quiénes son los legitimados para peticionar este concurso preventivo. En principio vamos a decir que el único legitimado es el deudor. El deudor es el único que puede solicitar el concurso preventivo. La legitimación para hacerlo dependerá del tipo de deudor del que se trate. Si hablamos de personas jurídicas, la presentación va a ser realizada por el representante legal de la empresa, previa decisión del órgano de administración, y posteriormente, una vez que es presentado el concurso preventivo, van a tener que acreditar la ratificación, es decir, la decisión de continuar con este trámite concursal, que deberá ser efectuado por el órgano de gobierno. Si hablamos de una sociedad anónima, el órgano de gobierno va a ser la asamblea, y si hablamos de una SRL, estamos hablando de la reunión de socios. Entonces, sea cual fuera, el órgano de gobierno va a tener que acreditarse en el expediente dentro de los 30 días hábiles de presentado el concurso esta ratificación. Si no es acreditada, se lo va a tener por desistido. Luego vamos a ver cuáles son los efectos del desistimiento, pero quédense por ahora con que si no se presenta la ratificación dentro de los 30 días hábiles judiciales, se lo va a tener por desistido de la presentación en concurso preventivo. La ley exige la mayoría para resolver asuntos ordinarios, es decir, que esta asamblea va a tener que resolverla a continuación con la mayoría requerida para los asuntos ordinarios. Esto es para favorecer la concursabilidad de las empresas. Si el concursado fuera un inhabilitado, o el deudor fuera un inhabilitado o un incapaz, en ese caso el que va a tener que efectuar la presentación es su representante legal. Posteriormente va a tener que ser ratificado también dentro de los 30 días hábiles judiciales, va a tener que ser ratificado por el juez que lleva adelante el proceso de restricción de la capacidad. Para saber si este incapaz puede o no puede peticionar su concurso, vamos a tener que ver cuál es la sentencia que declaró su restricción. Quizás ahí vamos a encontrar los actos que el juez autoriza a este incapaz a realizar, o aquellos que necesita también contar con el asentimiento o con el consentimiento del apoyo o los apoyos que se le hayan nombrado. También otro de los casos puede ser que el concursado fuera el patrimonio de un fallecido. En este caso, la petición de concurso preventivo puede ser realizada por cualquiera de los herederos, pero debe ser ratificada dentro de los 30 días hábiles judiciales por la totalidad de los herederos. En este caso también, si no se presenta la ratificación, se lo va a tener por desistido. Y retomando un poquito lo que hablamos la clase pasada, recuerden que para peticionar el concurso preventivo del patrimonio del fallecido, este debe estar separado del de sus herederos. Y retomando un poquito el tema de las personas jurídicas, como también dijimos que las personas jurídicas, las sociedades en liquidación, podían ser sujetos concursables, en este caso el legitimado para peticionarlo va a ser el liquidador nombrado de la sociedad.
Bueno, y finalmente la presentación en concurso también puede ser efectuada por un apoderado. En este caso se va a pedir que el poder cuente con facultades especiales para solicitar el concurso preventivo. Es decir, que este apoderado podrá contar con un instrumento, un poder general o especial, pero deberá contener facultades especiales para este fin. Y finalmente vamos a decir que la oportunidad de solicitar el concurso preventivo es mientras no haya una quiebra decretada. Es decir, que se puede solicitar el concurso mientras no tengamos una declaración de quiebra. Buenas tardes, alumnos. Mi nombre es Mariana Colón. Yo soy la docente a cargo del turno mañana. Vamos a continuar con el dictado de las clases virtuales. Vamos por la unidad número 3, 3.5 a 3.10. Vamos a pasar a explicar los requisitos formales que son necesarios para la petición del concurso preventivo, que están establecidos en el artículo 11. En primer lugar, los deudores matriculados y las personas de existencia ideal deben presentar el instrumento constitutivo y todas las inscripciones respectivas, ¿sí?, en los organismos correspondientes, ya sean en la IGJ, en el Registro Público de Comercio, en los organismos fiscales de que se traten. En segundo lugar, deben presentar un estado detallado del activo y del pasivo con dictamen de Contador Público Nacional certificado. Deben asimismo expresar la fecha en la que se produjo la cesación de pagos, explicar concretamente cuáles fueron estas causas. Ya los vimos en la primer clase, pero debe ser concreto las causas que le han sucedido a este deudor y hoy se encuentra en este estado, es el presupuesto objetivo más importante, el más importante para poder presentarse en concurso preventivo, que lo llevan hoy a pedir su concurso preventivo. Debe acompañar los últimos 3 balances, ¿sí?, ejercicios comerciales, que también deben estar suscriptos y certificados por un contador público nacional. Debe acompañar una nómina de acreedores con toda la documentación pertinente, la causa, si tiene privilegios, si tiene garantías, fiadores, codeudores. Este detalle de todos los acreedores debe ser acompañado con un legajo por cada uno de ellos y debe también estar acompañado por un informe del Contador Público Nacional que certifique que esos acreedores se encuentran comprendidos en los libros contables. También debe enumerar un detalle de todos los juicios que tiene en trámite, ya sean administrativos o judiciales. Asimismo debe incorporar un detalle de todos los trabajadores que se encuentren actualmente trabajando en la empresa, con el detalle de su domicilio, categoría, antigüedad, última remuneración, que debe estar también agregado a un informe de cuáles son las deudas sociales en el caso de que hayan. Debe de denunciar en este pedido de presentación de concurso preventivo, debe denunciar si ha tenido un concurso preventivo anterior y que no se encuentra dentro del periodo de inhibición del artículo 59, que ya lo vamos a ver en su oportunidad. Debe de enunciar, como otro requisito formal, debe denunciar cuáles son los libros contables que se encuentran en uso, debe enumerar cuál es el último folio, la rúbrica y ponerlos a disposición del juzgado. Todos estos requisitos deben ser enumerados en el pedido de presentación de concurso preventivo y puestos a disposición, hacerlos en la primera presentación en el juzgado. Siempre que haya una causal debida,
el juez puede otorgar 10 días de prórroga en el caso de que faltare alguno de estos requisitos. Dentro de su petición, el deudor debe constituir domicilio procesal dentro de la jurisdicción del juzgado donde tramita el expediente, de lo contrario se lo va a tener por constituidos en los estrados del tribunal. Dentro de los 5 días del pedido de petición, o si hubiesen transcurrido los 10 de prórroga, el juez deberá expedirse acerca de si abre o no este concurso. La petición de concurso va a ser rechazado en los siguientes casos. En el caso de que no sea un sujeto concursable, en el caso de que no se haya cumplimentado con alguno de los requisitos del artículo 11, en el caso de que el deudor se encuentre dentro del periodo de inhibición que establece el artículo 59, o en el caso de que la causa no sea de la competencia del juez. Si no nos encontramos dentro de estos supuestos, el juez debe de expedirse y en el caso de que lo considere, abrirá el concurso preventivo dictando la primera resolución de apertura. Esta resolución de apertura debe contener expresamente quién es el concursado, los socios ilimitadamente responsables, con sus nombres y todas sus identificaciones, DNI, quits, etc. Debe establecer una fecha para la audiencia donde se sorteará el síndico. Estamos hablando de la resolución de apertura del concurso preventivo. En la misma resolución va a establecer cuál es la fecha, el periodo en que los acreedores van a poder presentarse en el estudio del síndico a poder verificar sus créditos. Va a establecer cuál es la fecha para que el síndico presente el informe individual de créditos y el informe general. Va a dar la orden de publicar los edictos. En estos edictos se va a publicar quién es el concursado y todas las fechas que surgen de la resolución de apertura, ya sea la verificación, el periodo de verificación, quién es el síndico, las fechas en que se van a presentar los informes individuales y generales, individual y general. Estos edictos se van a publicar en el diario, en el boletín oficial de la jurisdicción y en el caso que lo considere de un diario de amplia circulación, y si el deudor tuviera más de un establecimiento también el deudor deberá publicarlo en esa otra jurisdicción. Debe de también fijar en un plazo no mayor de 3 días para que el deudor presente los libros en la Secretaría del Juzgado, para que el secretario coloque la fecha, cierre los blancos y haga constar la apertura del concurso preventivo. También va a fijar un monto que deberá ser depositado por el deudor para poder hacer frente a los gastos de correspondencia que tenga el síndico para poder enviar la carta a todos los acreedores para que se presenten en sus oficinas para poder verificar. Debe de fijar también la audiencia informativa que se va a celebrar 5 días antes de que venza el periodo de exclusividad. Dentro de la resolución de apertura va a contener una vista al síndico para que dentro de los 10 días de aceptado el cargo se pronuncie acerca de los pasivos laborales que haya denunciado el deudor y en su caso establezca si hay que incorporar algún otro pasivo laboral, para lo cual tendrá que auditar los libros contables y laborales del concursado. También en la resolución de apertura le va a ordenar al síndico que presente un informe mensual que deberá contener la evolución de la empresa, acerca de cómo se está desarrollando. Deberá contener también
si se encuentra cumpliendo con las normas fiscales, con sus contribuciones, impuestos, y por último tiene que establecer cuáles son, debe de informar al juzgado, el síndico, cuáles son los ingresos, las cobranzas, para que se pueda establecer cuál es el monto que será atendible al pronto pago laboral. En la resolución de apertura, el juez también va a indicar un comité de control que va a estar compuesto por los 3 acreedores denunciados por el deudor de mayor monto y un empleado designado por los trabajadores. Estos son todos el contenido de la resolución de apertura. Habiéndose producido la apertura del concurso preventivo, el deudor puede desistir voluntariamente de su concurso preventivo, o también puede ser este desistimiento como sanción por algún incumplimiento del deudor. El desistimiento sanción se da en 3 oportunidades. En el caso de que el deudor no publique los edictos dentro de 5 días, también esta publicación la debe de acreditar en el expediente la efectiva publicación. En el caso de que no deposite los gastos para correspondencia que se hayan ordenado dentro del plazo de 3 días, y también en el caso de que no lleve los libros contables y societarios a la secretaría del juzgado para que el secretario coloque su firma, fecha y date la apertura del concurso. En estos 3 casos, el concurso se va a dar por desistido como sanción frente a los incumplimientos del deudor. Por otro lado, el desistimiento puede ser voluntario. Será simplemente necesaria la voluntad del deudor de desistir de su petición de concurso. No va a precisar ningún tipo de conformidad si este desistimiento lo formula antes de la primera publicación de edictos. Si lo formula en fecha posterior, deberá acreditar la mayoría absoluta de acreedores quirografarios más el 75% del capital. Deberá acreditar la conformidad de ellos. Si bien la ley no lo establece, generalmente esta conformidad se presenta por escrito con firma certificada. Posterior a la primera publicación de edictos, vamos a tener 3 momentos, porque este 75% de capital y de la mayoría absoluta de acreedores tendrá que calcularse sobre una determinada población de acreedores que va a ir variando, desde la primera publicación de edictos hasta el informe individual. La segunda etapa es desde el informe individual hasta la resolución verificatoria del artículo 36, y la tercera etapa posterior a esta resolución verificatoria, por lo cual la mayoría absoluta y el 75% de capital se va a calcular en estos 3 momentos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Noriega. Formo parte del equipo de profesores de la materia Derecho Comercial 3 de la Universidad Nacional de José C. Paz, y junto con el resto del equipo venimos haciendo una serie de videos para sobrellevar un poco este tema de la suspensión de clases por las cuestiones de público conocimiento. A mí me toca tratar en este momento el punto 3.10 del programa, que trata sobre el desistimiento voluntario, el desistimiento sanción y sus efectos. En principio, estas 2 cuestiones están tratadas en los artículos 30 y 31 de la Ley de Concursos. Vamos a abordar primero el desistimiento voluntario. ¿El deudor puede desistir de su petición de concurso preventivo? Sí, la realidad es que lo puede hacer, está habilitado para ello, y hay 2 circunstancias diferentes. Puede hacerlo de manera libre, sin ningún tipo de requisito más que un escrito de presentación, hasta el momento
de la publicación de los edictos. Esto tiene cierta razón de ser en el sentido de que ese momento, cuando ya se están publicando, ya fueron publicados los edictos, el concurso preventivo está formalmente comunicado y en conocimiento de los acreedores. Es lógico entonces que antes de producirse esta cuestión, el desistimiento puede hacerse sin ningún tipo de requisito o conformidad por parte de los mismos. Pero bueno, también puede hacerlo en otra oportunidad, que es desde este momento, de la fecha en la que se van a publicar los edictos hasta el inicio del periodo de exclusividad. Es decir, este plazo que va a tener el deudor se verá luego para hacer propuestas a sus acreedores. Entonces, hasta el periodo de exclusividad, esto nos marca o nos da de alguna manera tres situaciones diferentes, porque en principio en todas ellas tiene que presentar, además de la petición escrita, adjuntar la conformidad de los acreedores en un 75% de los acreedores quirografarios, pero se nos plantea la cuestión de que como es un periodo de cierta extensión en el proceso y van surgiendo diferentes cuestiones, vamos a tener que determinar a lo largo de este plazo sobre qué mayoría se va a tratar este 75%. Entonces tenemos tres cuestiones o tres momentos o submomentos para distinguir. En primer momento, lo puede hacer hasta el informe individual. ¿Con qué conformidad? Se van a tomar justamente hasta ese momento los acreedores denunciados con los que se presentaron a verificar. Es decir, hasta la fecha de la presentación del informe individual del artículo 35 que debe realizar el síndico, entonces se van a computar este 75% sobre los acreedores presentados a verificar, más lo que haya denunciado también el deudor. Luego, si lo hace hasta la resolución del juez del artículo 36, que es la sentencia de verificación, se van a incluir los acreedores aconsejados a verificar, es decir, los que surgen de las recomendaciones que haga el síndico en su informe. Y por último, luego de dictada la sentencia de verificación del artículo 36 y hasta el comienzo del periodo de exclusividad, se van a computar también los acreedores verificados o declarados admisibles. Si después resulta una mayoría que en un comienzo, en un principio, no fue obtenida, se va a tener en cuenta y el juez va a declarar el desistimiento. Y esto también puede suceder si esa mayoría se obtuvo después con nuevas adhesiones, ¿no?, luego del inicio del periodo de exclusividad. Pero en este caso no será posible, independientemente de las conformidades. Es decir, hay un plazo perentorio, es hasta el periodo de exclusividad. Pasado ese plazo no se va a poder efectuar el desistimiento. Bien, ahora veamos un poco qué es lo que sucede con los efectos de esta presentación. El desistimiento va a significar la conclusión del concurso preventivo. Entonces van a cesar los efectos del concurso, ¿no? Obviamente en relación al foro de atracción, la suspensión de acciones, y también va a cesar la intervención de los funcionarios concursales. Entonces, el proceso concursal, en definitiva, va a dejar de existir. También va a tener consecuencias respecto de las costas, que se las van a fijar al concursado, y se van a tener que regular los honorarios de los profesionales que hayan intervenido en el proceso. En cuanto a la legitimación, el único habilitado para hacer este pedido es el propio concursado. No requiere manifestación de una causa o fundamentación para hacer la solicitud, y no puede tener condicionamiento, sino que tiene que ser una petición de manera total, global. Simplemente se requiere que adjunte al expediente el escrito peticionando y las mayorías en el caso de corresponder. Si se trata de una persona jurídica, se va a requerir la decisión del órgano de administración y no hay exigencia de la ratificación por el órgano de gobierno.
Otra cuestión que también tenemos que ver es que en el párrafo final del artículo 31 se establece las consecuencias de esta petición en una parte, y también del rechazo del concurso o de la falta de ratificación del concurso. Para estos tres supuestos, en el caso de querer solicitar con posterioridad un nuevo proceso concursal, no va a ser posible por un periodo de un año desde que se haya solicitado este pedido, mientras existan solicitudes de quiebra pendientes. Punto 3.10 del programa, vamos a ver el desistimiento como sanción. El artículo 30 establece que cuando el deudor no cumpla con lo dispuesto en los incisos 5 y 8, el artículo 14, o en el artículo 27 y 28, primer párrafo, se lo va a tener por desistido. Es decir, en estos casos, la ley está previendo una sanción, que es justamente el desistimiento, por motivo del incumplimiento de ciertas cargas que pesan sobre el concursado. Se trata entonces de un desistimiento forzoso u ope legis, como dicen algunos autores, a diferencia del voluntario que está regulado en el artículo 31. Una vez iniciado el concurso preventivo, el deudor está obligado a proseguir el proceso hasta su finalización, ya sea por el cumplimiento del acuerdo que obtenga o por la quiebra indirecta. Y esta es la forma habitual de extinción del proceso. Entonces, el desistimiento es una situación legal o voluntaria que tiene como efecto la interrupción definitiva del proceso concursal. Es una forma normal de concluir el proceso. Y en el caso de ser un desistimiento forzoso, tenemos que ver un poquito, atender las causales que menciona el artículo. En primer lugar, el artículo 14, inciso 5, le impone la obligación de presentar al juez, en el plazo que éste le fije, que no podrá ser superior a los 3 días, los libros que reflejen la situación económica del deudor. La no presentación importa entonces un caso, el primero, de desistimiento forzoso, desistimiento por sanción. También va a suceder lo mismo en caso de que el deudor, el concursado, no deposite en el plazo de 3 días el importe que le fije el juez para hacer frente a los gastos de correspondencia. Esto es el caso de la sanción que impone el inciso 8 del artículo 14, y esa correspondencia es la que va a dirigir el síndico para convocar o notificar a los acreedores denunciados por el propio deudor. Por último, también tenemos como sanción el desistimiento por la no publicación de los edictos en el diario de publicaciones legales, sino otro que sea de amplia circulación, dentro de los 5 días de haberse notificado de la sentencia de apertura, y en este caso sería el incumplimiento del artículo 27. No publicar los edictos en caso de que el deudor también tuviese establecimientos en otra jurisdicción, en el lugar de ubicación en el que se encuentran estos, y esta también es una situación que está prevista como sanción desistimiento o desistimiento sanción, porque sería el incumplimiento del párrafo primero del artículo 28. No está incluido como sanción o como supuesto sancionatorio el hecho de la falta de presentación de los comprobantes y de la prueba de las publicaciones efectivamente realizadas dentro del 5.º día. Pero bueno, es un poco como más anecdótico. En realidad la ley prevé situaciones genéricas de desistimiento o sanción. En el caso de los efectos para estos supuestos, estamos por analogía con los mismos que mencionamos en el video anterior, a consecuencia del artículo 31 por la situación de desistimiento voluntario. En esta clase vamos a tratar los efectos que tiene la presentación del concurso preventivo y su posterior apertura respecto de la administración del concursado. ¿Por qué aclaro la presentación del concurso preventivo y su posterior apertura? Cuando veamos en esta unidad todos los efectos que tiene la presentación del concurso y la apertura, vamos a ver que en la ley, específicamente en la sección segunda, se consideran los efectos de la apertura, pero muchos de los efectos que vamos a tratar en realidad son de la presentación, que, si bien cobran virtualidad
con la apertura del concurso, y muchos vamos a ver que también tienen importancia a partir de la publicación de los edictos, hay otros como los que vamos a ver en esta clase que específicamente tienen preponderancia desde el mismo momento de la presentación. ¿Por qué? Porque el concursado, cuando decide requerir que le abran un concurso preventivo, decide someterse a un proceso concursal, ya está considerando que este efecto le va a ser aplicable. Y como es un efecto relacionado a la administración que está previsto para la protección de los acreedores, de todos los acreedores en su conjunto, es que el concursado de buena fe debe saber que cuando peticiona la apertura, ya desde ese momento debe cumplir con los recaudos que establece la norma. Algunos necesariamente requieren de que esté la apertura declarada, que el juez haya abierto el concurso, pero otros, digamos que por parte de la buena fe si partimos de la buena fe del concursado, vamos a ver que en realidad se pueden considerar desde el mismo momento de la presentación y deben ser considerados desde el mismo momento de la presentación. Administración del concursado. ¿Cómo va a ser la administración del concursado a lo largo de todo el periodo concursal? El concursado conserva la administración de sus bienes, pero lo hará bajo la vigilancia de la sindicatura. Desde ya les aclaro que esta administración que va a tener el concursado respecto de sus bienes va a ser una administración bajo la vigilancia de la sindicatura relacionada puntualmente a toda la actividad de la concursada y va a comprender los actos ordinarios y los extraordinarios. Lo que pasa es que cada tipo de actos va a estar sometido a un régimen específicamente previsto en el artículo 16. Entonces, artículo 15 de la Ley de Concurso dispone que la concursada conserva o el concursado conserva la administración de sus bienes bajo la vigilancia de la sindicatura. Pero luego, a continuación, establece que todos los actos que pueden ser de administración están sometidos a un régimen especial. ¿Y cuál es este régimen especial? Este régimen especial es los actos que le están permitidos realizar sin requerir ninguna autorización, los actos que puede realizar con autorización judicial y los actos que tiene prohibido realizar. ¿Cuáles son los actos que tiene prohibido realizar la concursada? Que no puede realizar ni aún con autorización del juez. No puede realizar actos a título gratuito y no puede realizar actos que alteren la situación de los acreedores de causa o título anterior a la presentación. ¿Qué significa esto? Que la concursada, por ejemplo, no puede mejorar la situación de un acreedor respecto de otro. No puede darle a un acreedor de causa o título anterior una garantía o hacerle pagar por un tercero en desmedro de otros. ¿Sí? Tampoco puede pagar. Esencialmente tiene prohibido pagar, porque si paga los créditos de causa o título anterior, en realidad está evadiendo esta prohibición. Piensen ustedes que esta consecuencia, este efecto de la presentación en concurso preventivo es la base de lo que denominamos, y van a leer en muchos libros, el principio par conditio creditorum, el principio de la paridad entre los acreedores. Paridad que no es una paridad de que todos somos iguales, sino que es una igualdad de los que son de la misma naturaleza, igualdad entre iguales. Pero lo que sí les puedo asegurar, que en la prohibición de pagar a los acreedores, la prohibición de alterar la situación de los acreedores o causa al título anterior, ya sea desmejorando la situación o ya sea mejorándola, aplica a todos los acreedores por igual. En la próxima clase vamos a ver cuáles son los actos sujetos a autorización y entre ellos el pronto pago, porque puntualmente esto va a estar relacionado con lo que les comenté recién, la situación de qué pasa con esta alteración por el pago de los acreedores de causa o título anterior. Lo vemos en la siguiente clase. Bueno, vamos a continuar con la clase pasada, el video pasado, con
el tema de los efectos que tiene la presentación en concurso preventivo respecto de la administración del concursado. Para hacer un resumen, en el video pasado habíamos visto que el deudor conservaba la libre administración de sus bienes bajo la vigilancia de la sindicatura. Y está sometido a un régimen de actos. Habíamos visto que tiene permitido realizar todos los actos relacionados a su giro ordinario, que tiene prohibido realizar actos a título gratuito o aquellos que importen alterar la situación de los acreedores de causa o título anterior. Y ahora vamos a ver otros actos que tiene permitido realizar siempre y cuando cuente con la autorización del juez. Estos actos son todos los actos que estén relacionados a bienes registrables, ya sea actos de disposición o actos de administración relacionados a bienes registrables. Por ejemplo, si quiero locar un inmueble, ¿sí? Si quiero locar un inmueble, necesito, sí o sí, que el juez me brinde autorización para ello. Después están la emisión de obligaciones, de debentures, y también que haga la disposición y locación del fondo de comercio. Igual no nos quedamos ahí, porque lo que establece el artículo 16 es simplemente enunciativo. ¿Qué significa que es enunciativo? Por ende que no es taxativo. Que puede haber otros actos que requieran autorización del juez de los que no están enunciados en el artículo. ¿Y cuáles son? Bueno, todos aquellos que excedan el giro ordinario. Todo lo que sean actos extraordinarios va a requerir de la autorización del juez. ¿Cómo tramita la autorización del juez? Bueno, la tiene que peticionar la concursada y el juez le va a dar vista al síndico y al comité de control. Para otorgarla va a tener en cuenta si el acto es beneficioso para la continuidad de la explotación y también va a tener en miras la protección de los créditos. La resolución que tome al respecto es apelable. Ahora, dentro del régimen de los actos que necesitan de autorización judicial, está lo que se denomina el pronto pago. ¿Se acuerdan que en el video anterior les había comentado que el deudor, en realidad, aunque quiera, no puede pagar? Tiene prohibido pagar, porque esto importaría alterar la situación de los acreedores de causa o título anterior. Bueno, les comento que hay unos acreedores a los cuales sí el deudor le puede pagar. El deudor le puede pagar a aquellos acreedores laborales. Acreedores laborales que en realidad son todos esos créditos laborales, pueden ser salarios, indemnizaciones, vacaciones, sueldo anual complementario, indemnizaciones por accidentes de trabajo, por enfermedades. El texto legal hace una larga enunciación referida también a la ley de contrato de trabajo y a los convenios especiales, pero sepamos también que es enunciativa, ¿sí? Porque en realidad todos los créditos que tengan privilegio general o especial, que sean créditos laborales, van a poder ser susceptibles de pronto pago. ¿Qué significa pronto pago? Pronto pago no significa pronto cobro. Significa que el juez autoriza a pagar esos créditos. ¿Y qué significa que el juez autorice a pagar esos créditos? Que bueno, se levanta la prohibición de no pagar y de no alterar la situación de los créditos con causa o título anterior. Porque el crédito laboral es de causa o título anterior, pero tiene este beneficio. La decisión del juez de considerar que un crédito es pronto pagable implica que está verificado. Es decir, ese acreedor ya no va a necesitar verificación. La resolución que declara el pronto pago de un crédito implica la verificación de un crédito. A la vez, no es necesario verificar el crédito para que se lo declare pronto pagable. Hay dos tipos de pronto pagos: el pronto pago de oficio y el pronto pago a pedido de parte. ¿Cuál es el pronto pago de oficio? El pronto pago de oficio es aquel que surge de la orden que va a dar el juez a los 10 días de que el síndico presente ese primer informe que se le requiere en el artículo 14, inciso 11. Esta primera decisión del juez, que es considerado oficio, va a tener en cuenta los créditos laborales que denunció la concursada, aquellos que surjan del informe porque los cotejó el síndico y a la vez enunció algunos o determinó algunos que no surgían de la denuncia propia del deudor, y va a ordenar el pronto pago. ¿En qué se puede basar para denegar el pronto pago? Y para denegar el pronto pago, el juez se puede basar en que los créditos sean controvertidos, en que hubiese dudas acerca del origen y la legitimidad de los créditos, o también puede considerar que no se abona cuando hay una connivencia entre el peticionante del pronto pago y el deudor. Ahora,
Después está el pronto pago a pedido de parte. ¿Qué pasa si yo soy un acreedor laboral que no estoy incluido dentro de ese listado? O que mi crédito era controvertido cuando se comenzó el concurso, cuando se presentó el concurso, pero después deja de estar controvertido porque tengo una sentencia firme en materia en el fuero laboral. Bueno, lo puedo pedir. Puedo ir y pedírselo al juez. Entonces ahí el juez, dándole traslado al síndico, dándole traslado al deudor, va a ordenar el pronto pago, con la misma mirada y con la misma normativa y con las mismas reglas que el pronto pago de oficio. Es decir, va a otorgar el pronto pago a todo crédito laboral de los enunciados en el artículo 16 que tengan privilegio general o especial, es decir, no hay pronto pago de crédito laboral quirografario, y a la vez va a rechazar aquellos que considera que hay connivencia, ya no estaría controvertido porque hay sentencia laboral, y tampoco habría dudas del origen y la legitimidad si tiene una sentencia laboral. ¿Con qué se paga? Por eso les dije pronto pago, no es pronto cobro. Se paga con el fondo líquido disponible. ¿Cuándo hay fondo líquido disponible? Van a encontrarse con que las concursadas en líneas generales nunca tienen fondo líquido disponible, porque para que haya fondo líquido disponible significa que la empresa está en un punto de equilibrio, es decir, que los ingresos son iguales a los egresos. En general no hay punto de equilibrio. Siempre nos vamos a encontrar con que hay un desfasaje entre el ingreso y el egreso. Bueno, tengamos en cuenta que si no hay fondos líquidos disponibles, se paga con el 3% del ingreso bruto. Hagamos una diferencia entre lo que es el ingreso bruto y los fondos líquidos disponibles. Fondo líquido disponible es todo aquel fondo que no está a disposición de cubrir alguna contingencia del giro ordinario de la sociedad. Para simplificarlo, fondo líquido disponible es lo que queda después de que contabilizamos los ingresos y le descontamos los egresos del giro ordinario. Por ejemplo, pagar la luz, pagar los sueldos de ese mes, pagar el gas, pagar los insumos, pagar las materias primas. Lo que resta es fondo líquido disponible. ¿Podría ser la ganancia? Sí, podría ser la ganancia. Ahora, si no hay fondos líquidos disponibles, afecto y hago una verdadera intervención a la caja del 3% del ingreso bruto. Sepamos también que el síndico va a hacer mes por mes un informe. Este informe va a contemplar a todos los créditos que se le adeuda el pronto pago y que están incluidos en el pronto pago, y va a hacer una distribución, ya sea con los fondos líquidos disponibles o con el 3% del ingreso bruto. También tengamos en claro que cada acreedor no puede cobrarse por mes más que 4 salarios mínimos vitales y móviles, aunque se esté afectando menos del 3% del ingreso bruto, o aunque sean más los fondos líquidos disponibles. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Y puede ocurrir que haya situaciones particulares que el juez va a contemplar. Y entonces este límite del 4% del ingreso bruto, este límite de los 4 salarios mínimos vitales y móviles, se va a levantar en caso que haya cuestiones de salud, cuestiones alimentarias y cualquier otra situación que amerite que no se demore el pago. En esos casos se puede levantar el límite de los 4 salarios mínimos vitales y móviles. Entonces, que les quede claro cómo se paga con los fondos líquidos disponibles y en caso que ellos no existan, con el 3% del ingreso bruto. Si el juez deniega un pedido de pronto pago, sepan que el pedido de pronto pago es apelable la denegación y también el otorgamiento por parte de la concursada. Bueno, van a tener unas filminas en el Classroom, que los invito a verlas, donde se resume y se hace un cuadro sinóptico del tema de pronto pago laboral, que es tema de examen seguro. Un beso a todos. Buen día, yo soy Eduardo Enrisi, profesor de la Universidad Nacional de José C. Paz, en la asignatura Derecho Comercial 3. Entre los profesores nos hemos dividido los temas que correspondían a la clase del viernes pasado y la próxima, y me toca a mí hablar sobre ciertos aspectos relativos a los efectos de la apertura del concurso preventivo. Puntualmente me voy a referir a los puntos 4.5 a 4.8 de nuestro programa. Así que vamos a empezar, si les parece. Bueno, el primer aspecto a tratar es el de la suspensión de los intereses. La
apertura del concurso preventivo produce, con efecto retroactivo al momento de la presentación en concurso, la suspensión del curso de los intereses que se van devengando en las obligaciones de causa o título anterior a la presentación. La suspensión implica, como la ley dice, suspender, no implica extinguir los intereses que se devenguen o que se debieran devengar con posterioridad, no quedan extinguidos. Y prueba de ello es lo establecido en el último párrafo del artículo 202, que concretamente establece que, frente a una quiebra indirecta, es decir, una quiebra decretada como consecuencia del fracaso del concurso preventivo, los acreedores que se hubieran insinuado, o sea, que hubieran reclamado las verificaciones y hubieran sido reconocidos, no tienen que volver a plantear judicialmente sus pretensiones, más el síndico debe actualizar esos créditos reconocidos. Actualizar significa computar sobre ellos desde aquel momento en que quedaron suspendidos primigeniamente, es decir, la presentación en concurso preventivo, hasta el momento de la declaración de quiebra, que es el instante en que dentro del proceso falencial se vuelven a suspender, los intereses compensatorios que se hubieran devengado ínterin. Intereses compensatorios, no intereses de otra índole. Esto fundamentalmente obedece a que dentro de los efectos de la apertura del concurso preventivo existe la categoría del acto prohibido, que ustedes se encuentran en el primer párrafo del artículo 16, que veda al deudor alterar la situación de los acreedores de causa o título anterior a la presentación. Es decir, entre otras manifestaciones que puede tener este comportamiento, el deudor queda prohibido o queda impedido de realizar pagos a los acreedores anteriores. Esto implica que la abstención de pagar es una conducta impuesta para el deudor, porque de pagar estaría realizando un cumplimiento indebido y generaría a cargo del accipiens, o sea, del acreedor satisfecho, el deber de restituir la prestación. Lo que quiero decir con esto es que el deudor no puede pagar. Si paga, infringe una norma. De suerte tal que el retraso, una vez abierto el concurso preventivo en el cumplimiento, no es para el deudor un comportamiento antijurídico, sino más bien apegarse a derecho. Esto tiene una consecuencia muy importante, que es que precisamente la apertura del concurso preventivo implica un supuesto de purga de la mora del deudor. El deudor deja de estar en mora desde la apertura del concurso preventivo porque no puede pagar. Y si no está en mora, no se pueden denegar intereses moratorios ni punitorios que tienen como presupuesto el estado de morosidad del deudor. Ustedes van a encontrar dos excepciones a la regla de suspensión de intereses. Una es la de los créditos con garantía real, y la otra es la de los créditos laborales, y a ellos nos vamos a referir en un minuto, después de este video. Bueno, siguiendo con el tema de los efectos y puntualmente de la suspensión de los intereses, hay dos supuestos específicos en los que no rige esta regla de la suspensión, que son los casos de los créditos con garantía real, nos referimos concretamente a hipoteca, prenda o anticresis, y a los créditos laborales. Con respecto a los primeros, los créditos con garantía real, sepan que esos intereses compensatorios posteriores, recuerden que no se computan moratorios ni punitorios, solo compensatorios, solo podrán ser reconocidos y satisfechos en tanto y en cuanto el producto de la enajenación o realización del bien asiento de la garantía permita satisfacerlo total o parcialmente. Con esto quiero decir que de la venta del bien, por ejemplo, hipotecado, tienen que resultar fondos que permitan cubrir este rubro. Si no hubiera esos fondos, esos intereses posteriores no se reconocen. Con una particularidad, y esto nos remite al capítulo sobre privilegios que está tratado a partir del artículo 239 en la ley, que es cómo se imputan. O sea, una vez que se venden el inmueble o la cosa mueble en el caso de la prenda, tenemos que ver cuál es el orden jerárquico de imputación de esos fondos. Y la ley lo prevé y establece que primero se tienen que cancelar las costas.
luego los intereses compensatorios, moratorios y o punitorios anteriores, en tercer lugar el capital, y en último lugar esos fondos se afectan al pago de los intereses compensatorios posteriores. Con lo cual, cuando se realice la enajenación del bien hipotecado, del bien prendado eventualmente, se va a llevar adelante el pago teniendo en cuenta estos criterios jerárquicos de imputación. Y en último lugar, van a satisfacerse los intereses compensatorios posteriores. Si esos fondos son insuficientes para cubrir ese crédito, esos intereses solo van a ser reconocidos en la misma medida en que esos fondos permitan cubrirlos. De lo contrario, no van a ser reconocidos. Y tenemos en tercer lugar el supuesto de los créditos laborales, cuyo último párrafo del artículo 19 prevé que tampoco se suspenden el recurso de esos intereses. Ahí tenemos que tener en cuenta que los créditos laborales a los que refiere puntualmente el artículo 19 son los correspondientes a la falta de pago de salarios y a toda indemnización derivada de la relación laboral. De tal suerte que, si nosotros tuviésemos créditos laborales no comprendidos en esos segmentos específicos, tendríamos que aplicarles la regla de la suspensión. En el próximo video vamos a tratar directamente la cuestión de la conversión de las deudas no dinerarias en dinero. El artículo 19 también contempla otro efecto muy trascendente de la apertura del concurso preventivo, que es el de la conversión de las obligaciones no dinerarias en dinerarias. Este es un efecto sustancial que impacta en uno de los elementos constitutivos de la obligación, que es el objeto. A partir de la apertura del concurso preventivo, ese objeto directamente se transforma, pierde su consistencia originaria y se transforma en dinero. Es un efecto, como ustedes ven, muy relevante, y el propósito del mismo es perseguir la posibilidad de dispensar a ultranza un trato igualitario. O sea, siempre pongo el mismo ejemplo absurdo. Imaginen ustedes una obligación cuyo objeto consiste en entregar una cosa cierta e indivisible, como puede ser, no sé, una mesa, una silla, un piano. A la hora de la negociación sería infactible que el deudor le ofrezca el pago de una parte alícuota o de una porción de ese crédito, pues al ser indivisible no admite la posibilidad de cumplimiento parcial. La mejor forma de unificar la situación de todos los créditos para una más útil y paritaria negociación es transformar esos créditos en la especie más divisible de prestación que ofrece nuestro ordenamiento, que es el dinero. Con lo cual, todas las obligaciones no dinerarias se transforman en dinero, con una excepción que es, como vamos a ver, la obligación en moneda extranjera, a la que vamos a referir en un minuto. Ahora, si nosotros estamos convirtiendo en dinero lo no dinerario, tenemos que establecer reglas para evaluar esa prestación, es decir, para convertir en dinero aquello que no tenía originariamente esa sustancia. Esas reglas ustedes las van a encontrar en el segundo párrafo del artículo 19, que establece como instante para establecer esa evaluación el de la presentación en concurso. Ahora, podría darse la situación de una deuda cuya exigibilidad se hubiera iniciado antes de la presentación en concurso. Esto implica que el deudor transitó un periodo de mora previo, y sería injusto para el acreedor estar sometido a la evaluación al momento de la presentación en concurso, cuando al momento de producirse la mora o al cobrar exigibilidad del crédito, no olviden que el Código Civil y Comercial generaliza el principio de la mora automática, a ese instante la evaluación hubiera sido mayor. No sé, imaginen ustedes que la prestación consistía en la entrega de cierta cantidad de cereal. Al momento de la presentación en concurso, el precio de ese cereal estaba deprimido, pero al momento en que el deudor incurrió en el retraso, al incumplir la prestación tornada exigible, el precio estaba realmente elevado. Entonces, en esos casos, se le confiere al acreedor la potestad de elegir por el mayor valor, o sea, el existente, al momento
de producirse la exigibilidad del crédito. Y esto tiene que ver con un principio básico. Nadie se puede beneficiar por haber atentado contra el ordenamiento. La mora es una forma de antijuridicidad, con lo cual el acreedor no puede, el deudor no puede ser premiado por haber incurrido en esa situación. Entonces, en esos casos, los acreedores van a poder optar por el valor existente al momento en que la deuda cobró exigibilidad o, en su caso, el momento ulterior de la presentación en concurso. Lógicamente, esta valuación tiene que ser hecha por el acreedor al momento de pedir la verificación de su crédito y tiene que explicar las pautas que han precedido tal conversión. Caso distinto es el de las deudas en moneda extranjera, al que me voy a referir en otro video subsiguiente. Bueno, vamos a tratar entonces ahora la situación de las deudas en moneda extranjera. En este caso, no se produce la transformación del objeto a moneda de curso legal. O sea, en el concurso preventivo, no en la quiebra, vamos a ver con posterioridad, la deuda en moneda extranjera mantiene inalterable su objeto, con lo cual el acreedor, cuando se presente a solicitar la verificación de la misma, va a reclamar el reconocimiento de la deuda en moneda extranjera tal como ha sido contraída. Esto sin mengua, que es otra cuestión totalmente distinta, de la facultad sustitutiva que tiene el deudor de pago en moneda de curso legal tal como está establecido en el Código Civil y Comercial. Pero acá, insisto, la deuda en moneda extranjera no es convertida por ley. La deuda extranjera persiste en moneda de la misma especie que es debida. Ahora, ustedes van a ver, en este caso, que el segundo párrafo del artículo 19 establece una conversión, pero es una conversión que no es definitiva, sino que es más bien provisoria. Yo les comentaba que el acreedor verifica en moneda extranjera su crédito y reclama, por ejemplo, cierta cantidad, imaginemos, de dólares o euros, por decir alguna especie de moneda extranjera, más los intereses hasta el momento de la presentación en concurso. Ahora, el síndico, al momento de presentar el informe del artículo 35, debe convertir a ese instante la deuda en moneda extranjera en moneda de curso legal. Pero no es una conversión que incida sobre el objeto prestacional, sino simplemente es una conversión que tiende a graduar o a poder determinar cómo participa esta deuda en moneda extranjera en el pasivo general que ha sido originariamente en moneda de curso legal o en su caso convertido en moneda de curso legal por tratarse de una prestación no dineraria. Y esta necesidad de determinar cómo participa este crédito dentro de la globalidad de los créditos incide en la posibilidad de establecer, según el acreedor haya prestado o no la conformidad, me refiero al acreedor en moneda extranjera, si se obtiene con esa anuencia o sin ella la mayoría de capital al momento de la negociación del acuerdo preventivo. Vuelvo a insistir, recuerden que ustedes tienen dos mayorías que deben converger para que el acuerdo reciba las adhesiones mayoritarias. Una mayoría es mayoría de persona, que computa solamente a los acreedores que son legitimados o destinatarios de la propuesta concordataria, y la otra es la mayoría de capital, que está fundamentalmente determinada por la participación que tienen los créditos de los acreedores adherentes dentro del pasivo total computable para establecer la mayoría. O sea que esa es la situación de la deuda en moneda extranjera. Luego trataremos la cuestión de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes. Muy bien. Vamos entonces a los efectos sobre los contratos con prestaciones recíprocas pendientes. Cuando nosotros estamos hablando de contrato con prestaciones recíprocas, nos estamos refiriendo al llamado contrato bilateral, que es el contrato en el que ambas partes asumen prestaciones en favor de la otra. La característica que tiene este contrato, que debe tener este contrato para que gravite el efecto que contempla el artículo 20, es que ambas prestaciones, o sea, las prestaciones a cargo de cada una de las partes, se encuentren total o parcialmente insatisfechas. Este artículo no se aplica para el caso en que
alguna de esas prestaciones haya sido íntegramente cumplida, porque en ese caso vamos a tener una relación de crédito, que dependerá quién es su sujeto activo. Si es el concursado, tendrá que iniciar el reclamo pertinente por la vía que corresponda. Si el acreedor es el cocontratante no concursado, tendrá que verificar su crédito y quedar sometido él mismo a las contingencias del concurso. Ahora, cuando nosotros nos encontramos con un contrato con prestaciones recíprocas pendientes, habrá que ver si este contrato habrá de continuar o no durante la etapa en que el deudor se encuentre concursado. Con lo cual, ese contrato queda suspendido a partir de la resolución de apertura a las resultas de lo que se pueda decidir al respecto. El primer párrafo del artículo 20, ustedes van a ver, faculta al deudor, o sea, al cocontratante concursado, a pedirle al juez la continuidad del contrato. También puedes requerirle su resolución, por más que este fragmento del artículo no lo diga. El juez deberá sustanciar este pedido con el síndico para escuchar su opinión, y luego dictará la correspondiente resolución autorizando la continuidad del contrato o, en su caso, resolviéndolo. Vale aclarar que de esta incidencia no participa el cocontratante no concursado, no es parte en el marco de la decisión o del trámite que lleva la decisión de continuar o de discontinuar esta relación. Empero, si se decide la continuidad del contrato, le asiste al cocontratante no concursado dos prerrogativas muy interesantes. La primera es la de condicionar la continuidad a la satisfacción de las prestaciones devengadas con anterioridad a la presentación en concurso preventivo. Esto significa que él puede requerirle el cumplimiento de una parte equivalente a la que él, cocontratante no concursado, le satisfizo al cocontratante concursado con anterioridad a la presentación de concurso, de modo tal de mantener la equivalencia en las relaciones. Y fíjense que esto evidentemente refleja una excepción a la regla de que pagarle a un acreedor de causa anterior es un acto prohibido. En este caso va a ser un acto autorizado y necesario para que el contrato continúe. Asimismo, respecto de las prestaciones que nazcan con posterioridad a la presentación en concurso, se le va a reconocer un derecho de cobro preferente encuadrable en la jerarquía de los privilegios de gastos de conservación y justicia del artículo 240. Con lo cual, lo que la ley hace virtualmente al decidirse la continuidad del contrato y al continuar efectivamente esto, es sustraerlos de las contingencias a la que van a quedar afectados el resto de los créditos de causa anterior, fundamentalmente en virtud del acuerdo y en virtud de los sacrificios que surjan hacia los acreedores como consecuencia de ese acuerdo una vez que se homologue. Bien, al cocontratante no concursado le asiste otro derecho, que es el de resolver el contrato en caso de que, transcurrido 30 días desde la apertura o desde la resolución de apertura, no haya recibido comunicación acerca de la continuidad del contrato. Y para poder resolverlo, le basta simplemente cursar una comunicación al síndico y al cocontratante concursado manifestando su voluntad de poner fin a la relación. Y a partir de ahí, esa relación jurídica va a quedar disuelta. O sea que le asiste una suerte de pacto comisorio, pero no gobernado por las normas del pacto comisorio implícito que están reguladas o que están previstas en el Código Civil y Comercial, sino más bien por las normas del pacto expreso. Por lo cual, a partir de esa comunicación, que tiene lógicamente carácter recepticio, a partir de la llegada a conocimiento o al domicilio del destinatario, el contrato queda disuelto. El artículo 20 trata también la situación de las deudas provenientes de la prestación de servicios públicos, frente al concursamiento del obligado, o sea, del beneficiario de la prestación de ese servicio. El artículo 20 distingue, según el origen de esas obligaciones, anteceda o suceda a la presentación en concurso.
Si la deuda antecede o el origen de la deuda antecede a la presentación en concurso, es evidente que el respectivo acreedor tiene que ejercer sus derechos en el marco del proceso concursal. Esto implica la necesidad de que se presente a verificar sus créditos y que quede expuesto a las contingencias propias del proceso concursal. Con lo cual, lo que establece en virtud de ello el anteúltimo párrafo del artículo 20 es que los servicios, las prestaciones de servicios correspondientes a esas obligaciones no pueden ser suspendidos. O sea que el prestador tendrá que verificar, pero no va a poder fundar la suspensión de la prestación de servicio en esas deudas. Y esto es lógico que así sea, porque de lo contrario, si tuviese la posibilidad de suspender, al mismo tiempo estaría compeliendo al deudor a que cumpla una prestación que tiene vedado o prohibido atender, porque si la cumpliera o la abonara, estaría incurriendo en un acto prohibido. Entonces esa es la razón por la cual en este caso no se aplica la facultad de suspensión con que cuentan las concesionarias de servicios frente al incumplimiento de las prestaciones a cargo del deudor. Distinta es la situación respecto de las deudas que tengan origen posterior, porque en este caso las deudas van a ser consideradas extraconcursales. Esto implica, por un lado, que el pago de ellas tendrá que ser atendido al momento del vencimiento, y segundo, que frente al incumplimiento de esas prestaciones, allí sí el concesionario podrá acudir al ejercicio de la facultad de suspender que le conceden las reglamentaciones administrativas propias de estos servicios. Finalmente, el último párrafo del artículo 20 establece que en caso de quiebra, las deudas que se hubieren devengado con posterioridad a la presentación en concurso gozarán del privilegio del artículo 240, que es el de los gastos de conservación y justicia. Seguiremos en el próximo video explicando el régimen del fuero de atracción. Otro efecto de la apertura del concurso preventivo que incide sobre los procesos judiciales es el denominado fuero de atracción, que ustedes van a encontrar regulado en el artículo 21 de la ley. Básicamente lo que produce es la migración de los procesos que venían tramitando ante un juez individual al juez del concurso, que pasa a ser en ellos nuevo juez natural. Y esto es consecuencia del principio de universalidad que está también normado o contemplado en el segundo párrafo del artículo primero. Respecto del fuero de atracción, podemos decir que el mismo se produce, según dice la ley, como consecuencia de la apertura del concurso preventivo y a partir de la publicación de dictos. O sea que el desplazamiento de la competencia opera, si uno quiere determinar un momento, a partir de la primera publicación de dictos. En ese instante, los jueces que vienen interviniendo en los procesos individuales tienen que suspender el trámite del proceso, declinar la competencia que venían ejerciendo hasta entonces y remitir las actuaciones ante el nuevo juez competente, que pasa a ser el juez del concurso. Y en este sentido, lo que hace el artículo primero es definir el alcance genérico del fuero de atracción, contemplando para ello 3 recaudos que deberán congregar las acciones atraídas. El primero de ellos es que se deben discutir o ventilar en esas acciones derechos de contenido patrimonial. A contrario sensu, cuando se discutan derechos de contenido no patrimonial, no sé, por ejemplo, una acción de divorcio o un juicio por filiación, en esos casos, esos procesos no van a ser atraídos. Segundo requisito, el proceso tiene que dirigirse contra el concursado, o sea, el concursado tiene que ser en ese proceso demandado o sujeto pasivo, puede ser incluso codemandado. Después vamos a ver qué ocurre con los llamados litisconsorcios. Y tercer requisito es que esa relación de contenido patrimonial tiene que tener causa anterior a la presentación del deudor en concurso. Con lo cual, si esa relación patrimonial tiene causa posterior, no va a quedar atraída y va a quedar sometida a las reglas de competencia establecidas por las leyes en general. Y además establece la última parte del primer párrafo del artículo 21 que
una vez abierto el concurso, no podrán deducirse nuevas acciones con fundamento en tales causas o tales títulos, porque la idea es que quienes resulten acreedores por causa anterior o título anterior ejerzan sus derechos a través del proceso concursal mediante el proceso típico, que es básicamente el proceso de verificación. Esa es la regla general del fuero de atracción, tras la cual el artículo 21 establece distintas excepciones a saber. La primera de ellas es la contemplada en el inciso 1, que alude a los procesos de expropiación, los que se funden en relaciones de familia y las ejecuciones de garantías reales. Los procesos de expropiación están precisamente sustraídos por la importancia que ellos tienen. Recuerden que en ellos se discuten derechos o facultades del Estado provenientes del ejercicio o provenientes básicamente de necesidades relativas a la utilidad pública. Los que se funden en relaciones de familia, en principio las relaciones de familia comprenden derechos de corte extrapatrimonial. Hay relaciones de familia que pueden dar lugar a la discusión de derechos patrimoniales, por ejemplo los juicios de alimentos, y en estos casos hay algún criterio jurisprudencial que ha sostenido que los juicios de alimentos no están atraídos porque cuando el inciso 1 alude a los fundados en relaciones de familia, estarían también comprendiendo aquellos que tienen contenido patrimonial. Y finalmente tenemos las ejecuciones de garantías reales. Lo que está excluido del fuero de atracción es la ejecución de la garantía real, más el acreedor munido de esa garantía tiene la carga de presentarse a verificar su crédito en el proceso concursal. En el video siguiente continuaré con la explicación de las garantías reales y de las distintas excepciones. Buenas tardes, doy comienzo con el video número 8, en el que seguimos tratando el fuero de atracción. Nos quedó pendiente aludir al inciso tercero del artículo 21, que excluye del fuero de atracción a los procesos en los que el concursado integre un litis consorcio pasivo necesario. Creo que conviene explicar un poco qué es esa figura del litis consorcio. Ante todo, hay litis consorcio cuando hay pluralidad de partes en alguno de los extremos de la relación procesal. Hay, por ejemplo, litis consorcios activos cuando hay pluralidad de actores y litis consorcios pasivos cuando esa pluralidad se presenta en el sector de los demandados. O sea, hay múltiples demandados, por ejemplo. En este caso está, incorporando un adjetivo adicional que es que el litis consorcio tiene que ser necesario. Y esto tiene que ver también con otra clasificación según la cual se distingue el litis consorcio facultativo o voluntario del necesario. El litis consorcio facultativo tiene que ver con la posibilidad que tiene un sujeto que con otros conforma una relación procesal o con sujetos múltiples, de poder iniciar la acción contra uno solo y obtener contra él pronunciamiento útil. Imaginemos nosotros una situación de una deuda solidaria, solidariamente pasiva, o sea, donde hay pluralidad de deudores. No habría impedimento para que el acreedor común demande solamente a un codeudor, sin tener que integrar al resto de los codeudores solidarios en la relación procesal. Y contra él puede obtener sentencia útil, que puede luego ejecutar, más esa sentencia ha de ser inoponible al resto de los codeudores que no han sido demandados. Ahí tienen ustedes un caso de un litisconsorcio facultativo. La otra posibilidad es la del necesario. En ese caso, si ustedes tienen sujetos múltiples en la relación jurídica sustancial, todos ellos necesariamente van a tener que integrar la relación procesal, porque sin la convergencia de ellos en el proceso será imposible obtener pronunciamiento útil. El caso más típico, hay muchos, es el de la acción de escrituración. Imaginen dos condóminos que por boleto venden a dos compradores. En ese caso sería jurídicamente imposible que uno de los solos, un solo comprador, pueda obtener
una sentencia útil contra uno de los comuneros vendedores. Necesariamente por una cuestión de legitimación sustancial tienen que concurrir a esa acción todos los compradores, o sea ambos, y la tienen que promover contra todos los vendedores, porque solo ellos pueden dar cumplimiento cabal a la obligación de escriturar el inmueble a favor de los compradores. Hay otros casos. Otro supuesto es el de la acción revocatoria, la acción revocatoria ordinaria, por ejemplo. Imaginen que un acreedor aduce que el deudor realizó un acto en fraude a sus derechos, y ese acto consistió, por ejemplo, en la venta de un bien. Entonces, en ese caso, la acción revocatoria tendrá que ser dirigida tanto contra su deudor como contra el adquirente, porque de lo contrario no hay posibilidad de obtener en ese marco un pronunciamiento útil que alcance a ambos. Con lo cual, cuando nosotros estamos aludiendo al supuesto excluido del fuero de atracciones, nos estamos refiriendo concretamente a este último, al litisconsorcio necesario. Se preguntarán entonces ustedes qué pasa con el litisconsorcio facultativo, o sea, el caso típico de la obligación solidaria en la cual el concursado es uno de los codeudores. En este supuesto se aplica el artículo 133, primera parte de la ley de concursos. Se aplica, les diría, extensivamente. En principio, esa acción quedaría atraída por el fuero de atracción que ejerce el proceso concursal. Más, si ustedes leen atentamente el artículo 133, primer párrafo, habrán de ver que le asiste al actor la posibilidad de desistir de la acción contra el codemandado concursado para poder cortar con ello el ligamen que ata este proceso al concursal, y con eso evitan el fuero de atracción, sin mengua del derecho que habrá de asistir al actor luego de poder iniciar la verificación de su crédito en el proceso concursal contra el codeudor concursado. Bueno, damos comienzo con el video número 9, con el que culminaremos con la cuestión del fuero de atracción. La situación que se trata en este fragmento es la de los procesos no atraídos. La no atracción es meramente provisoria porque al obtener sentencia favorable el acreedor en esos procesos, no digamos sustraídos del fuero de atracción, el acreedor tendrá que presentarse en el concurso a verificar su respectivo crédito, con una particularidad. El título de la verificación ya no será el crédito, sino la sentencia que lo reconoce, lo cual implica decir que en ese proceso individual la sentencia favorable o desfavorable proyecta los efectos de cosa juzgada al concurso. Ustedes tienen que enlazar la lectura del artículo 21 con la del 56, que también trata aspectos relativos a los procesos cuya faz de conocimiento se sustrajo del fuero de atracción que ejerce el juez del proceso concursal. Ustedes van a encontrar, empero, algunas reglas específicas en el artículo 21 relativas a estos procesos. La primera de ellas es que el síndico en esos procesos individuales va a ser parte necesaria. O sea, el juez que interviene en el proceso individual debe citarlo para que intervenga. Y esto es una cuestión o un aspecto que atañe concretamente a la regularidad del proceso, porque frente a la falta de citación se podría aducir la existencia del llamado vicio improcedendo, o sea, un vicio procesal que pueda acarrear la nulidad de las actuaciones. El otro aspecto que ustedes encuentran también que es relevante es que el juez del proceso individual no tiene facultades para disponer medidas cautelares que afecten el patrimonio del concursado. Y fíjense que en caso de ordenarlas, la misma ley legitima, o mejor dicho, habilita al juez del concurso, que no es el juez que las ordenó, a poder levantarlas. Y el otro aspecto que ustedes encuentran ahí regulado también, que es relevante, es que en caso de condenarse en costas en ese proceso individual al concursado,
la regulación de los honorarios de los profesionales que hubieran representado a la sindicatura no la hará el juez del proceso individual, sino más bien el juez que interviene en el proceso concursal. El otro aspecto que ustedes tienen regulado en el último párrafo del artículo 21 tiene que ver con las garantías reales. Recuerden que la ejecución de las garantías reales se lleva adelante fuera de la competencia del juez del concurso, es decir, no está alcanzada por el fuero de atracción. Sin embargo, hay algunas complejidades con esta cuestión. La primera de ellas tiene que ver con que el acreedor munido de la garantía real, si bien inicia la ejecución, por ejemplo, hipotecaria ante el juez que corresponda, tiene la carga de solicitar la verificación de su crédito. Y es más, si ustedes leen el artículo 21 primer párrafo, habrán de ver que el juez del proceso individual no está facultado a ordenar el remate ni el dictado de medidas cautelares si el ejecutante, o sea, el sedicente acreedor con garantía real, no le acredita el haber presentado el pedido de verificación ante el juez del concurso. En el último video, entonces, vamos a tratar la cuestión de los remates, de las ejecuciones por remate no judicial y la suspensión de remates y medidas precautorias. Buenas tardes, seguimos entonces con el video número 10. Vamos a tratar en este caso las ejecuciones por remate extrajudicial y la suspensión de medidas cautelares y remates. En primer lugar, entonces, vamos a referir a las ejecuciones en remate no judicial, que en realidad alude a supuestos expresamente previstos en el ordenamiento, como son, por ejemplo, las ejecuciones de bienes asientos de prendas con registro, en virtud del artículo 39 de la Ley de Prenda con Registro. También está previsto la posibilidad de acudir a un remate extrajudicial en el caso de las prendas con desplazamiento, según lo establecido en el Código Civil y Comercial, y también hay en ciertos casos posibilidad de acudir a remates no judiciales en hipotecas. O sea que a este universo básicamente alude el artículo 23 de la Ley de Concursos. La regla que se deduce de esta norma es que la presentación y la apertura del concurso del deudor no inhibe la realización de las ejecuciones por vía extrajudicial. Pueden desplegarse sin ningún inconveniente. Más el artículo 23 establece algunos deberes adicionales que debe cumplir el acreedor cuando el deudor, digamos, se encuentra sometido a un proceso de concurso preventivo abierto. En este caso, ustedes van a ver que el artículo 23 distingue dos situaciones. Una, cuando el anuncio, o los anuncios o las publicaciones que dan aviso de la realización del remate extrajudicial anteceden al inicio de las publicaciones que dan aviso de la apertura del concurso preventivo según el artículo 27 de la ley. Este es un caso. Cuando esto ocurre, es decir, cuando el aviso del remate extrajudicial antecede al inicio del aviso de la apertura del concurso, el deber que tiene el acreedor, una vez que se realiza el remate extrajudicial, es el de rendir cuentas judicialmente ante el juez del concurso, digamos, en un procedimiento específico que va a estar sometido a las reglas de los incidentes. Y la ley establece un plazo para formular esta obligación de rendir cuentas, que es el de 20 días desde la realización del remate. Si demora la presentación de la rendición de cuentas más de 20 días, la ley establece una sanción que es la pérdida del 1% del valor del crédito por cada día de retraso. En este caso, el acreedor, al rendir cuentas, va a tener que presentar los títulos que justifiquen el crédito con garantía real que él esgrime, y además los comprobantes respectivos. Ese es un supuesto. Vamos al segundo, que se da cuando
el inicio de las publicaciones que anuncian la apertura del concurso preventivo antecede al inicio de las publicaciones que dan aviso de la realización del remate. En este caso, el segundo párrafo del artículo 23 le impone al acreedor el deber de comunicarle al juez las circunstancias propias del remate antes de que éste se realice. Cuando estamos hablando de las circunstancias propias nos referimos la fecha, lugar y hora y día fijados para la realización del remate, bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo, el remate será inválido o nulo. Finalmente tenemos en el artículo 24 la situación de la suspensión de remates y de medidas precautorias, referida concretamente a las ejecuciones de bienes asiento de garantía real que tramitan en procesos de ejecución sustraídos del foro de atracción, conforme hemos visto cuando analizamos el artículo 21. En estos casos, esta suspensión es excepcional y solo puede ordenarla el juez del concurso en casos de necesidad y urgencia evidentes, siguiendo un poco el criterio previsto, dice el artículo 23, en el artículo 16, parte final, que es efectivamente cuando el juez pondere que quizás estas medidas puedan afectar la regular continuidad de la explotación. Y además, la ley establece que en caso de ordenarse esta suspensión, los servicios de intereses que se devenguen en ese ínterin, o sea, en el interregno en que la ejecución estuvo suspendida, en caso de no quedar cubiertos con el producto de la realización del bien asiento de la garantía, esa parte insoluta correspondiente a los intereses devengados en ese periodo contará con el privilegio de los gastos de conservación y justicia previsto en el artículo 240. Esto es muy importante por lo siguiente: ustedes recuerden que que los intereses que se devenguen con posterioridad a la presentación del deudor en concurso preventivo en las garantías reales, solo se reconocen en tanto y en cuanto los mismos queden cubiertos con el producto de la realización del bien. Acá se está concibiendo una excepción, porque se está permitiendo que en caso de que esos intereses no queden totalmente satisfechos con el producto de la realización del bien, me remito a lo que dije en videos anteriores, digamos, esos intereses que se devengaron en ese ínterin serán reconocidos, y serán reconocidos, les diría, con un privilegio muy selecto, que es el del artículo 240, que veremos en oportunidad de abordar la temática de los privilegios. Muchas gracias, que pasen un buen día.